esperamos bien a don Mauricio Hunda. ¿Puede llegar, abogado? Muchas gracias, señor presidente. Me disculpo por todos los problemas de No la se mala preocupe. calidad de internet que ofrece Entel. Su señoría, continúo. Como ya dije, alego por Italia Bacarela, por Gustavo Guerrero, por Camilo Torres y por Sergio Castro Andrade. Italia Bacarela. No se separe tanto el micrófono, por favor, donde se echa para atrás y se mueve. La cámara está bien, el micrófono ahí de repente se nos va un poquito. Así que... Italia Bacarela. ¿Ahí Sí, se escucha bien, señor presidente? Sí, ahora sí, se escucha muy bien, sí. Muchas gracias. Italia Bacarela. Ella era ingresa a la DINA en enero del 76 como escribiente de Carabineros. Con 22 años. Y como acordé con el señor relator reducir mi tiempo, también omitiré algunos planos formales de este alegato, señor presidente, y espero su comprensión al respecto. Y diré directo a lo que más importa. En el considerando 128 de la sentencia de primera instancia, que la de segunda hace suya, está la participación de ella, sus relatos. Ella niega todo contacto con Víctor Díaz. En el 129, y esto sí que es más importante, del fallo de primera instancia que el de segunda suya, se contienen 24, según el fallo de primera instancia, 24 presunciones, elementos de cargo. Más allá de cómo y por qué Díaz se le intente condenar, no se puede prescindir de los elementos de cargo. Y estas pseudo presunciones las analizaré al final, pero solamente ellas nos dicen algo que ella nunca negó, que ella perteneció a la DINA y que trabajó en la brigada Lautaro. Son 24. En el 130 concluye la decisión condenatoria, el fallo de primera instancia, que el de segunda hace suya. La condena porque trabajaba en la Lautaro. Pero todo eso tiene infracción en la 541, número 9, en la causal, y la infracción en relación con el número 4 del artículo 500, señor presidente, y estimándose violentamente agredidas las normas del 488 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 15 del Código Penal. El fallo de segunda instancia, infracción al artículo 488. El fallo de segunda instancia que modifica lo resuelto por el fallo de primera instancia, que decide condenarla cambiando la participación de cómplice a autora, con una serie de esos pseudo argumentos, llega a establecer, además de hacer suyos esos 24 argumentos, en el 26º del fallo, motivo del fallo de segunda instancia, que es largo, pero lo esencial dice, cito, señor presidente, en tal comprensión, entonces, también son coautores del delito que se analiza todos quienes intervinieron después de las detenciones de las personas ofendidas en tareas de vigilancia o custodia que les impidieron directamente abandonar el lugar, o por encontrarse asignada tal labor en la distribución de tareas propias del funcionamiento del cuartel correspondiente en lo que se edificaron los cautiverios. Y esa es la situación, dice considerando ese motivo,
de mis 4 representados. Luego, son autores, aunque no hayan determinado su privación de libertad, ni la hayan instigado, en atención a que su intervención lo ha sido en virtud del rol asignado y aceptado en cuanto integrante de una organización, de una agrupación organizada para detectar, reprimir y exterminar opositores. Eso es lo que dice el fallo. En palabras simples, por pertenecer y no por hacer. Pero nos dice ese fallo cuándo hicieron guardia, es coetáneo o corresponde o se da la mano con el periodo en que don Víctor Díaz estuvo privado de libertad en ese cuartel, sabiendo que Italia Bacarela era una secretaria que trabajaba en la casa principal de una parcela muy grande. ¿Nos dice algo al respecto? No, nada nos dice. O sea, es un limbo. Lo que nos dice es que tú, al ser miembro de la Brigada Lautaro y permanecer en el cuartel, yo infiero que participabas en los seguimientos, allanamientos y detenciones. Por lo que infiero que tú secuestraste a una persona. Eso es lo que nos está diciendo. En el motivo 129 del fallo del primer grado, se citan 24 hipotéticas presunciones. Que lo único que se puede lograr de ellas, su señoría excelentísima, a ciencia cierta, es que Bacarela pertenecía a la Brigada Lautaro y nada más. Nunca de manera justa podríamos inferir de esos dichos que ella tuvo algún grado de participación reprochable. No es un hecho real y probado, un hecho cierto de que Bacarela haya tenido contacto con el señor Díaz, ni que haya hecho algo para evitar su fuga. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de guardia. Una que es la perimetral, que es la que hacían todos los de la Brigada Lautaro, y esto no es algo discutido, esto es un hecho cierto. Y la otra, los que cuidaban y evitaban la fuga, que eran los de la Brigada Aprensora, los de la brigada que comandaba Barriga. Esos son los que se preocupan de eso. Y que en el considerando 26 están en un párrafo distinto. Pero porque hiciste guardia o serviste un café, que era lo que hacía, o porque hiciste un recorte de diario, que era lo que hacía, no puede estimarse como participación del número 3 del artículo 15. Así se viola la prohibición de inferir de otra inferencia. Los elementos de cargo del 129, los elementos de cargo del 1 y 2 solo son partes policiales que carecen de valor. Máxime que no fueron ratificados por los detectives que lo firman. Sin perjuicio, no contienen esos documentos ninguna imputación directa acerca de la participación probable, eventual, de Bacarela en contra de la persona del señor Díaz. En los elementos 3 a 11
13, 14, 16, 18, 19 y 24 del mismo motivo, todos son testimonios que dicen que Bacarela perteneció a la Brigada Lautaro. ¿Eso la convierte en partícipe del número 3? Si las presunciones tienen que ser directas, pues. Tienen que mover nuestra razón hacia lo que dice la acusación. Y el pertenecer a la Brigada Lautaro no mueve nuestra razón hacia la acusación. En los elementos 12, 15, 17, 20, 21 y 23 obran testimonios en que Bacarela no es nombrada. O sea, no son elementos de cargo, señor presidente de la excelentísima Corte. En el 22, número 22 de ese motivo, se recurre a los dichos de un adolescente que era el mocito, un adolescente de 15, 16 años, que lo sabe todo. Esto ya me lo han oído otras veces. Lo sabe todo. Imposible. Imposible. Eso no es creíble. Este manipulado testigo declara cualquier cosa y así se congraciarse con todo el mundo y con los que lo controlan. Jamás actuó esta persona como agente. Jamás hizo un seguimiento, que es algo muy difícil de hacer. Él dice que hizo un seguimiento con Bacarela. ¿Cómo un niño va a andar haciendo un seguimiento? Si los agentes extremistas eran gente muy preparada. Y el Bacarela no tenía ninguna preparación, no tuvo jamás preparación militar, menos el mocito. Pero se le cree. ¿Y por qué no se le cree a Bacarela que dice que nunca tuvo contacto con el señor Díaz? No hay nadie que diga lo contrario. En síntesis, este motivo solamente nos lleva al hecho no negado de que Bacarela, al igual que todos los carabineros, fueron destinados en comisión de servicio extrainstitucional a la DINA y que trabajaron bajo las órdenes de Juan Morales en una brigada que en principio tenía por objeto darle seguridad a las autoridades. Su señoría, esta semana apareció un documento que encontró Bacarela que no lo tenía antes, no lo había encontrado, que es una carta del general Lee en que le agradece que haya acompañado a la familia de su hijo a España como cuidadora de la guagua de su nuera. Eso era lo que hacía, darle seguridad a la familia. Así, insisto, pertenecer a la DINA, o haber pertenecido a la DINA, mejor dicho, no es un delito. De ser condenado por ello, debió haberse acusado por asociación ilícita. Nunca por estar en el organigrama de un cuerpo armado no dispuesto por Bacarela ha de ser un delito. El señor juez Acudo no puede menos que saber que ese montón de antecedentes que cita simplemente no son presunciones. Y al saberlo debemos concluir que la sentencia que ha hecho suya la de segundo incumple el numeral cuarto del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal. Y ese motivo de los 24 pseudo presunciones no se puede prescindir de él, porque esos son los elementos de cargo, los cargos que concretamente ha de contener la acusación. Y la cita a Roxin, que hace en el 26, el fallo de segunda instancia, el motivo 26, no tiene elementos de cargo, eso es doctrina.
ni tiene asidero en nuestra ley. Señoría, cerrando este primer capítulo. Mucha señoría, el silogismo personal de la DINA detuvo a las personas que hoy nos ocupan y por las que se les acusa, más mis representados eran funcionarios de la DINA, igual mis representados son culpables de esos delitos, además de falsos en términos lógicos, no puede ser admitido en el derecho penal liberal, desde que a ellos no se les ha acusado de asociación ilícita. El sentenciador de segundo grado también no puede menos que saber que esas no son presunciones. La exigencia legal no es tan simple. Si cumplir la forma no es tan simple. Tiene que ser una forma atingente, una forma con sentido. Y eso no, esta sentencia no lo cumple. Y al no existir las consideraciones exigidas por la ley, al no ser consideraciones, no existen. Por todo ello, estamos en presencia de esa violación al 488. El artículo 15 del Código Penal. Debemos buscar en el fallo impugnado y en el de primer grado los requisitos de la norma del artículo 15, número 3 del Código Penal. Nada hay al respecto en esos elementos de cargo. Solo son elementos útiles para establecer modos de trabajo represivo, no diseñado por ella, grupo al que pertenecía y lugar donde trabajaba. Ninguna de esas pseudo presunciones sirve para inferir que secuestró a alguien. Tampoco que haya participado en la detención y obviamente en la mantención de la privación de libertad, que nunca fue resorte de los subalternos. Buscar eso es inútil. Las violaciones a esas normas, su señoría excelentísima, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, incurriendo en error que la hace nula. De no haber ocurrido, Bacarela tendría que haber sido absuelta. Por ello, solicito que se haga lugar a este recurso, se declare nula la sentencia y se dicte la de reemplazo pertinente. Ahora, por Gustavo Guerrero. También abreviaré en aras del tiempo, tratando de correr un poco. Gustavo Guerrero Aguilera, 541, número 9, número 4 del artículo 500, el número 4 del artículo 500, y las normas infringidas son las mismas. Así que trataré de omitir los mismos argumentos, algunos argumentos para abreviar, refiriéndome, citando, haciendo referencia a los usados en favor de Bacarela. El motivo 141 del fallo de primera instancia, que el de segunda se suya, contiene la friolera de 22 pseudo presunciones. Todas ellas dicen lo mismo, que pertenecía a la Lautaro. También se invoca en su contra el motivo 26, que ya me referí, del fallo de segunda instancia. Y nada se acredita respecto de Guerrero. Entonces, vayamos a lo que nos dice la sentencia en los considerandos 141 y 142 del fallo, el 141.
los elementos de cargo 1 y 2 del 141, motivo 141 solo son partes policiales que carecen de valor, máxima que no fueron ratificados por los detectives. Sin perjuicio de lo anterior, su señoría, esos documentos no contienen ninguna imputación directa de participación en el delito por el que se acusa a Guerrero, secuestro de don Víctor Díaz. Los elementos de cargo 3 a 9, 11 a 13, 16, 17, 21, 22 del mismo motivo lo mencionan de manera simple como miembro de la Brigada Lautaro. El elemento 10 del mismo motivo contiene el testimonio del acusado Sarmiento, que ha fallecido, que declara que Guerrero era su pareja de trabajo e investigaban lo que sus jefes le ordenaban. El elemento 14 del mismo motivo contiene el testimonio de la exfuncionaria Ahumada y dice que le correspondió, junto con Guerrero, investigar la parte artística e incluso ir a obras de teatro. Los elementos 18 y 19 del mismo considerando no lo mencionan, pero son presunciones, pero no lo mencionan a Guerrero. El elemento 20 contiene la síntesis nuevamente del mocito que lo sabe todo. Dice que Guerrero procedía con ferocidad con los detenidos. Jamás pudo haber presenciado nada relativo a los detenidos, ese pseudo testigo. Los detenidos eran materia propia de Barriga y de Lorenz, de esa brigada, no de la brigada Lautaro. Una cosa es que en alguna ocasión haya tenido apoyo de la brigada Lautaro, pero en las definiciones, nunca. También está siendo condenado por pertenecer. Créeme, señor presidente, excelentísima Corte, es que me da pudor profesional tener que repetir los mismos argumentos. Me siento incómodo teniendo que decir 4 veces aquí por cada uno de ellos los mismos argumentos, que no son presunciones, porque ocupan la misma dinámica para todos. Es muy difícil defender a esta gente contra estas sentencias, que a todas luces no estamos en presencia de una armonía entre la acusación y la sentencia y lo definido. Es muy difícil. 35 años en esta dificultad. Dios mío. Así, y como nada hemos oído, y como también sabemos que no se puede condenar por pertenecer, sino por hacer, la decisión que se impugna aquí es muy incorrecta. Esta selectísima Corte, en fallo en el episodio de Operación Colombo, Washington Sid Urrutia, ingreso 39332-2017, ya dijo que no se puede condenar por pertenecer, sino por hacer. Pues la responsabilidad penal es personal, nunca general, ni menos universal. Esa postura fue también aplicada en el episodio Gresa Burto de la misma Operación Colombo, por esta misma excelentísima Corte. Entonces, pido las razones por las que también se viola el artículo 15 del Código Penal en el caso de Guerrero, son las mismas que para Italia Bacarela. No hay nada que lo vincule o que pueda ser llevado desde como de los elementos del número 3 del artículo 15 del Código Penal al contenido de la acusación. Díctese todo eso, díctese una sentencia de reemplazo que reconozca que hay un error fundamental, pues no hay ningún elemento que vincule al señor Guerrero con los hechos que terminan con la vida de don Víctor Díaz.
Por Camilo Torres, autor, 5 años y un día, 541, número 9, en relación con el número 4 del artículo 500, 488 del Código Penal y 15, el artículo 15 del Código Penal son las normas infringidas. Esta sentencia, en el considerando 183 del fallo de primera instancia, que el de segunda hace suya, y que trata de reforzar con el motivo 26 del fallo de segunda instancia, contiene 18 pseudo presunciones. Camilo Torres siempre ha dicho, e incluso hay un testimonio de un funcionario, Orellana de la Pinta, un carabinero, que dice dice lo que sostiene Torres. Él dice que era el escolta del rector de la Universidad de Chile. Y en esa época, y que iba al cuartel solamente una vez al mes a recibir el pago. El pago era en esa época era presencial y en efectivo. Esto de la tarjeta es muy potente. Y no le creen. No obstante que hay un testimonio que dice que sí. Y no le creen porque no hay anotación en su hoja de vida, y no le creen porque el rector Toro Dávila, ya viejito, no se acuerda de él. Bueno, pero hay un testimonio, que es una base de una presunción para que un indicio que dice que es verdad lo que dice Torres. Y no se le cree. Y lo condenan como autor. Nunca fue operativo. Nunca trabajó con la brigada de Barriga. Nunca vio al señor, a don Víctor Díaz. Y se le condena, su señoría excelentísima. También repito para él los mismos argumentos de que no se puede condenar por pertenecer, por pertenecer y por hacer. El elemento de cargo número 1 del motivo 183 solo es un parte policial que carece de valor, máximo que no fueron ratificados por los detectives. Sin perjuicio de lo anterior, estos documentos no contienen ninguna imposición directa de participación. Los elementos de cargo del número 2 dice, son los dichos de una persona fallecida, el rector de la Universidad de Chile, don Agustín Toro, por lo que me resto en descalificarlo, por su negación de la presencia de Torres desde abril de 1976 como escolta. Es probable que tuviera miedo, pues cuando declaró ya era un hombre muy mayor. En todo caso, de su negativa, no es posible inferir actos de autoría en contra de Torres. El elemento número 3 del mismo motivo, de los dichos de Zagardía, un carabinero de la Plana Mayor, apoyo administrativo, es eso, rescata que él dice que todos hicieron turnos de guardia de 3 o 4 personas. Que todos hicieron turnos de guardia. No todos hicieron turnos de guardia. Zagardía, que fue mi cliente, ya murió, nunca hizo una guardia. Eso no es un estado de cosas acreditado, de que todos hacían de guardia, ni 100% verdad. Es probable que la mayoría hiciera guardia, pero no todos. ¿Y qué más dice? Dice que Torres era de la Brigada Lautaro. ¿Eso lo convierte en autor? El número 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17 y 18 del mismo motivo, ahora los testimonios de varias personas que solo dicen que Torres era de la Brigada Lautaro. Se citan los dichos de Juan Morales, jefe de la brigada, que dice que Torres pertenecía a esa brigada.
¿Guarda relación eso con una participación reprobable, reprochable de Torres? No la guardo. No olvidemos que no podemos prescindir de los elementos de cargo. Cualquiera que sea la forma o la vía o el camino por el cual querramos sostener una sentencia condenatoria. Esto tiene que tener relación con la muerte del señor Víctor Díaz o con el secuestro del señor Víctor Díaz. Y no hay ninguna relación. El testimonio del numerologio refiere también que todos hicieron guardias de 24 horas en equipos de 3 personas. El testimonio número 9 dice que ella hizo guardias con Torres. El inconveniente de este testimonio, su señoría, es que no es circunstanciado. No nos dice cuándo ni cuántas veces. ¿Y debió ser circunstanciado? Sí. Por lo tanto, no tiene valor. No nos da certeza de ninguna cosa. El testimonio número 11 nos dice también que los turnos eran equipos de 3 o 4 personas. En el número 5, el testimonio de Orellana de la Pinta. Dice que Torres pertenecía a la brigada Lautaro, que hizo guardia con Torres, no nos dice cuántas veces ni cuándo habría sido eso, y que Torres estuvo de comisión de servicio por bastante tiempo en la Universidad de Chile o en la Universidad Técnica, por lo que no se le dio mucho en el cuartel. ¿Dónde está la imputación fáctica en contra de Torres? Como hecho real y probado. Es lo que manda la ley. En el número 12, 15, 16 están los testimonios de personas que no nombran a Torres. Esos antecedentes pueden servir para determinar y establecer el cuerpo del delito, pero no participación de alguien. Y finaliza la sentencia en torno a Torres, sosteniendo en el motivo siguiente que de todo lo anterior se desprende que Díaz estuvo encerrado por 4 meses. Error. Los antecedentes dicen que fue detenido a principios de mayo del 76 y le dan muerte en enero del 77. Que no se advierten comisiones especiales. Insisten que fue guardia en el periodo de encierro de Díaz. Que Orellana y Guerrero, María Guerrero, dicen que hacía guardias. Pero la sentencia omite establecer en qué periodos ellos hicieron guardia con Torres. Estableció la sentencia que fue en ese lapso indicado, no lo hace. Por lo tanto, no hay una conclusión adecuada. Si estamos hablando de una condena para un anciano de 5 años y un día. Dice la sentencia que Torres alimentó a Díaz. Lo negamos rotundamente. No hay un solo antecedente que diga que Torres efectuó esa labor. ¿Y por qué lo dice el fallo? ¿Pero por qué? Díaz era un detenido de otra brigada. Nadie que fuera de esa brigada tenía acceso a él. Dice que era guardia y custodia de detenidos. No, eso no es así. Ya lo dije. Los detenidos tienen, entre comillas, dueños, el equipo aprensor. Nadie más se mete con ellos. Y el equipo aprensor era Barriga y Lores. Así, no pueden menos saber que saber. Eso es verdad. No pueden menos saber que esas no son presunciones. Dios mío, nuevamente. Pero bueno, pido que se tenga presente que todas esas omisiones y esos errores han influido sustancialmente en lo imposible. Que de no haber sido así, esta persona habría sido absuelta. Por lo tanto, hágase lugar, solicito a este recurso y se dicte la sentencia, correspondiente sentencia, que dice que queda absuelto de todos los cargos contenidos en la acusación.
Queda uno solo, señor presidente, también seré más breve. Disculpe que le pregunte a usted, señor presidente, ¿me puede decir cuántos minutos me quedan? 26 minutos, presidente. Mi abogado. Lo hago con calma entonces. Muchas gracias, señor presidente. Sí, pero no. Sí puede continuar, abogado. Gracias. Gracias. Por don Sergio Castro Andrade. Igual caso anterior. 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al número 4, artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, y siendo norma infringida el 488 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 15 del Código. Señor presidente, ¿se me escucha bien? Sí, sí, abogado, muy bien. Todos lo escuchamos bien. Ojalá. Ojalá, porque causé muchos problemas ayer. Este caso, el fallo de primera instancia en el 153 contiene los elementos de cargo. Y son la otra friolera de 23. Y entonces dice que por su rol de guardia en el cuartel Simón Bolívar, en el que además se hospedó en la casa de cero del recinto. Y lo condena como cómplice, el fallo de segunda instancia recalifica a autoría. Artículo infracción al 488. Para este caso, nuevamente, cito que por ser miembro de Legal Altardo, infiere que participa de seguimiento, por lo tanto infiere que tú fuiste autor. Y también hablo de, quiero que se tenga por repetido, he citado ese silogismo que aludí, que es un poco lo mismo, y vamos directo ahora a estas, en el motivo 153, estos 23 hipotéticas presunciones. El elemento de cargo número 1 dice, se refiere a su hoja de vida. Concluye que no hay registro de licencias y actividades encomendadas a Castro. Entonces, ¿podemos inferir que fue autor del secuestro por eso? No, pero algo hay que poner, porque tengo que dar cumplimiento a la ley. Tengo que forzar esto. Los elementos de cargo 2 y 3 del considerando 153, todos son partes policiales que carecen de valor. Máxime que no fueron ratificados por los detectives. Sin perjuicio de eso, estos documentos no contienen ninguna imputación por el delito por el que se condena, por el que se acusa. El elemento número 4 del mismo motivo es un parte policial no ratificado que tal y como manda la ley procesal es un mero antecedente. Se refiere, la norma vigente de esa época decía que los partes policiales eran meros antecedentes. Se refiere a esta parte que Castro era soltero y vivía en el cuartel en una casa prefabricada. ¿Apunta eso a que Castro participó en la muerte de una persona o en la detención, secuestro de una persona? Categóricamente no lo hace. En el número 5, de los dichos de Zagardía, carabinero, rescata que él dice que todos supieron que estuvo detenido. Bueno, eso es una adivinanza, pero eso no... ¿Cómo comprueba que todos supieron? ¿Eso lo convierte a Castro en autor? No, no lo hace. Está acreditado, y es un hecho real y probado, que todos los agentes de ambas brigadas, la de Morales y la de Barriga, ¿tenían acceso al detenido? No. No, no está. Pues no lo tenían, como ya lo he explicado tantas veces. En el número 6 del mismo motivo, 153,
No hay en los dichos que se citan nada relacionado con Díaz, menos en relación a lo investigado y relativo a Castro. Y esta liviandad ya es demasiado. Entonces, cuando yo reclamo y digo, y soy majadero y lo reconozco, y soy majadero e insisto en que no pueden menos que saber que estas no son presunciones, claro que tengo razón. En el número 6 del mismo motivo, no hay en los dichos que se citan nada relacionado con Díaz. En el 7 se cita al encartado y condenado Pichumán. Dice que Castro era la brigada Lautaro. Eso también lo reconoce el propio Castro. Y que Díaz estuvo mucho tiempo en el cuartel. ¿Podemos entonces inferir ante los dichos de Pichumán que Castro colaboró o fue autor del secuestro? No, no podemos inferir eso. Pero se cita, pues, y se ratifica en el segundo, y los tres ministros de la segunda, de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la hacen suya. Si no piden menos que saber. En el número 8, el mismo motivo, se cita a Celinda P. Ella dice que Castro interrogaba junto con no decir cómo le consta. Apuntemos que Castro niega absolutamente esa actividad. Y finalmente, no pierda de vista, vuestra señoría excelentísima, que lo investigado finalmente es un homicidio. Porque esto no es una presunción, es un secuestro. Esto no es una presunción que mueva nuestra razón hacia el secuestro. Que interrogaba o no interrogaba. En el número 9 son los dichos de Eduardo Ollarse, que Castro era miembro de la brigada Lautaro. Ya dijimos que eso lo ha reconocido siempre el propio Castro. Que Díaz almorzaba en el comedor del personal. Y concluye, vuestra señoría ilustrísima, que por ese solo dicho genérico, Castro almorzó con Díaz. Sin perjuicio de lo anterior, es un imposible que a Díaz lo sentaran con el personal. Eso es un imposible. El personal no lo habría aceptado. Atentaría contra su dignidad funcionaria, contra su condición de carabinero. Son orgullosos de haber sido carabineros. No estoy diciendo que el señor Díaz no tuviera dignidad. Todo lo contrario. Solo digo que el personal no lo habría aceptado. Más aún por el exceso de arenga de los jefes, su señoría. El exceso de arenga. Tanto se habría evitado si hubiera sido adecuado. Por el exceso de la arenga, Díaz para ellos era un enemigo. El señor Díaz era un enemigo. No era un detenido, era un enemigo. De los números 10 a 13, 15, 16 y 12 del mismo motivo, lo mencionan de manera simple como miembro de la brigada Lautaro. Nada más. En el elemento 14 se cita a Hilario Álvarez, un carabinero. Dice que todos eran un encartado, dice que todos eran operativos. Pero si eso es una obviedad mayúscula, dicho de una manera simple, en una organización militar o militarizada, hasta el cocinero, de ser necesario, si es miembro de fila, empuñará un arma. Sin duda. Pero eso no puede llevar a inferir que por esa razón básica, circunstancial, a la condición de policía de Castro, él tuvo participación de autoría necesaria para ser estimado autor del secuestro del señor Díaz. En el 17, el mismo motivo, se recurren a los dichos de Carlos López. Solo habla que Díaz estuvo en ese cuartel de calle Simón Bolívar. Eso no es una presunción de nada. El elemento 18, del mismo motivo,
contiene el testimonio de José Seco. Dice que todos hacían guardia y que Díaz era sacado del cuartel para que identificara a otros. Eso no guarda relación con lo investigado. Eso no guarda relación con el secuestro. No guarda relación con la acusación. Con esa parte de la acusación. Eso no es una presunción. En el 19, nuevamente se recurre a los dichos del mocito, Jorgelino Vergara. Él dice una tontera. Dice, todos torturaron a Díaz. Sin comentarios. Y eso es estimado una presunción. En el 20, lo que me extraña es que sea citada como una presunción. En el 20 del mismo motivo están los dichos de Carlos Núñez. Dice que Díaz estuvo detenido. ¿Esa es una presunción de participación? Si eso es una presunción, si eso ha de continuar como una presunción, su señoría excelentísima debió aplicarla a todos los integrantes de la brigada Lautaro y a todos los de la brigada de Barriga, y no todos fueron acusados. En el 23 se recurre a los dichos de Troncoso, un carabinero. Dice algo central, pues él era de la brigada de Barriga. Dice que Díaz era mantenido en los camarines del gimnasio, no en la casa prefabricada, no en la casa de los solteros. Dice que era mantenido en los camarines del gimnasio, adaptado como calabozo. Todo el contenido de este, considerando su señoría excelentísima, solamente nos puede mover, sin duda que nos puede mover hacia el hecho no negado que Castro, al igual que todos los carabineros, estaban en comisión extrainstitucional. Pero nada más. Cerrando. El artículo 15, también debo decir, reiterar, de que no hay nada respecto del número 3 del artículo 15 en todas esas esas pseudo presunciones que he intentado analizar, que he analizado críticamente. Solo son elementos útiles para establecer modos de trabajo represivo no diseñado por el grupo al que pertenecía y lugar donde trabajaba. Ninguna de esas pseudo presunciones sirven para inferir que secuestró a alguien. Tampoco sirve para estimar como hecho real y probado que haya contribuido a la aumentación de la privación de libertad del señor Díaz. Si no hubieran ocurrido todas esas violaciones, no se habría afectado los dispositivos del fallo de manera sustancial y el señor Castro debería haber sido absuelto de todos los cargos. Por ello solicito que se haga lugar este recurso, señor presidente, y que se dicte la sentencia respectiva de reemplazo en que se le absuelve de todos los cargos por no estar acreditado en ningún tipo de participación. Es cuanto al ego, señor presidente, y solicitando su autorización para retirarme de la sala. No, autorizado para no seguir en la audiencia, y esta audiencia se suspende breves minutos para los efectos de descansar y ver causas en cuenta. Muchas gracias. Hasta luego.